Mi nombre es Beto. Soy técnico en sistemas, 33 años de edad. Mi vida, hace apenas 6 meses, era un ciclo predecible. El tráfico de la Ciudad de México, el brillo azul de la pantalla, pizzas a domicilio y la comodidad prefabricada del siglo XXI. Hoy, mientras grabo este testimonio de voz, mi mundo es la oscuridad, el hedor a tierra mojada y la certeza de que las leyendas que me contaron de niño son tan reales como el machete oxidado que tengo en la mano. Estoy sentado en la vieja cabaña de mi abuelo, en lo profundo de la Sierra de Puebla. Estoy cubierto de un sudor helado que no tiene nada que ver con el clima. Afuera, el rancho está en silencio, pero yo sé que ese silencio es la ausencia de sonido, no la ausencia de peligro. Si salgo vivo de esta noche, nunca más volveré a dudar. Pero si la bestia me alcanza, al menos sabrán que algo me trajo aquí, no para heredar, sino para pagar una deuda de sangre. Todo comenzó con una herencia. Cuando mi abuelo murió el año pasado, me dejó este pedazo de tierra, 150 hectáreas de monte, 2 corrales podridos y una cabaña que olía a incienso viejo y humedad. Yo, el nieto más cínico y urbano de la familia, solo veía números. Un buen precio por la tierra, una venta rápida y dinero para la entrada de mi propio departamento en el Condesa. Viajé desde la capital en mi camioneta pickup, lleno de herramientas que mi abuelo nunca habría entendido. Laptops, sensores de movimiento y, lo más importante, un sistema de 6 cámaras de seguridad HD con visión nocturna infrarroja. La gente de la sierra cree en el mal de ojo. Yo creo en la videovigilancia. Al llegar, la sensación de aislamiento era inmediata. La señal de celular era débil, casi inexistente, obligándome a depender de la señal satelital que conseguí instalar. El aire era denso, pesado, impregnado de un olor a pino y a algo más, algo mineral que sabía a misterio. Contraté a un capataz viejo, don Genaro, un hombre bajo, de piel curtida y ojos que habían visto demasiadas cosas bajo el sol. Él no me miraba a mí, sino a mis pies, como si estuviera midiendo mi tiempo en la tierra. El rancho tiene un guardián, patrón Beto, me dijo un atardecer, mientras yo cableaba la cámara principal en el tejado. Siempre lo ha tenido. Su abuelo lo respetaba. Él le dejaba la ofrenda, un recipiente de leche fresca al pie del granero cada noche, antes de la medianoche. Le respondí con una risa nerviosa, la risa del hombre que cree que todo tiene una explicación lógica. Don Genaro, si alguien me va a robar el ganado, lo atraparé con tecnología, no con leche. El único guardián que necesito es este disco duro de 2 terabytes. Don Genaro solo suspiró, encogiendo los hombros con resignación. El guardián no roba, patrón. Solo cobra lo que se le debe, y lo que cobra no es ganado. Esa misma tarde terminé mi instalación. La red de vigilancia estaba operativa. Una cámara cubriendo la entrada principal, 2 enfocando el corral donde dormían los animales, y una, la cámara 3, apuntando directamente al granero viejo, un edificio de adobe que don Genaro se rehusaba a pisar. Me sentí seguro. Que venga el ladrón. La primera noche transcurrió en calma, salvo por el ruido del viento golpeando las ventanas. Pero la tercera, desperté a las 2:10 de la madrugada. El sensor de movimiento de la cámara 2 se había activado, enviando una notificación estridente a mi tablet. Salté de la cama, puse los audífonos y miré la pantalla con la adrenalina disparada. Ahí estaba, una forma oscura, grande, moviéndose con rapidez sorprendente entre las pacas de heno. Al principio, pensé que era un perro pastor, pero su zancada era demasiado larga, demasiado fluida. Se movía con una soltura antinatural. El video mostraba cómo la criatura se acercaba a la cerca del corral. El trinque de la puerta era un candado nuevo, asegurado con una cadena de acero, y la criatura no usó la fuerza. La cámara capturó el momento en que se detuvo. Pude ver sus patas, que eran anchas, peludas, pero terminaban en algo que se parecía sospechosamente a dedos prensiles. Usó su garra más larga, no para romper, sino para deslizarse por la abertura del trinque,
y con una precisión increíble, abrió el candado. No era un animal salvaje, era un ladrón inteligente. La criatura entró al corral y la visibilidad se perdió entre la agitación del ganado. Pero cuando revisé por la mañana, faltaba una borrega. El capataz me encontró junto a la cerca. Un coyote muy listo, ¿verdad, don Genaro?, dije mostrando el video. Don Genaro solo apuntó al suelo, no a la cerca. Había una huella, no de un canino, sino de un pie descalzo y ancho, que de repente se transformaba en el rastro de una garra de 3 dedos. Él no robó, patrón Beto. Él tomó lo que era suyo, y ahora que sabe que usted lo está vigilando, va a venir por usted. Esa noche, la cuarta, ya no me sentía invencible. Estaba sentado con la luz apagada, mirando las 6 pantallas de mi tablet. El silencio era mi enemigo. A las 3:33 de la madrugada, 3:33 de la madrugada, el sensor del corral trasero se activó, y la criatura no se movió entre las pacas. Estaba en el centro del corral, parada, mirando directamente al lente de la cámara 3. La criatura se irguió completamente, balanceándose sobre sus 2 patas traseras. En la luz infrarroja, su silueta era la de un hombre alto y encorvado, cubierto de pelo de animal viejo. Y fue entonces cuando supe que la tecnología me había traído cara a cara con el folclore. El hocico de la criatura se movió, y en el monitor pude ver cómo su rostro se estiraba en una sonrisa amplia, llena de dientes animales, pero con la burla y la inteligencia en la mirada de un ser humano que ha vivido demasiado. El audio de la tablet siseó. No fue un rugido ni un gemido. Fue una voz perfectamente articulada, seca y susurrante, como el sonido de la arena que cae sobre un ataúd. Beto, creíste que podrías verme. La voz se repitió, pero esta vez con un tono más íntimo, más cercano. La voz del antiguo vecino, del amigo de la familia. Ya te vi, Beto, no te escondas. Vamos a hablar de tu abuelo. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Sabía que la criatura estaba esperando una respuesta, una acción. Pero lo único que pude hacer fue quedarme paralizado, con el machete frío en mi regazo, escuchando mi nombre repetido por algo que no era coyote, sino el guardián de una deuda milenaria. La primera palabra articulada por esa cosa, Beto, y la frase que le siguió, vamos a hablar de tu abuelo, me golpearon con la fuerza de un rayo cayendo cerca. No fue solo el shock del sonido, fue la forma en que la voz se sentía familiar, pero al mismo tiempo profanada. Era el susurro seco de un anciano, como el que mi abuelo tenía en sus últimos días, pero con una resonancia hueca, metálica, como si viniera de una garganta que no usaba cuerdas vocales, sino placas de hierro oxidado. Salté de la silla, tumbando mi café. Mi impulso era correr, huir de ese rancho, pero mi miedo era más grande. Si salía de la cabaña me encontraría con el nahual en el exterior, sin mi única ventaja, la luz. Me quedé inmóvil, mirando la tablet. La imagen del coyote erguido se había ido. Ahora, el monitor de la cámara 3 se mostraba con estática gris. La cosa había destruido la lente o la había cubierto. Pero entonces, la estática se rompió por un segundo, y la voz volvió a salir del altavoz. Esta vez con una simulación idéntica a la voz de mi abuelo, con su tono de regaño característico. ¿Qué haces en la oscuridad, mijo? Ven para que te cuente lo que tu padre no se atrevió. Mi mente, entrenada para el código binario y la lógica, se rindió. Ya no era un coyote, no era un ladrón. Era algo inteligente, paciente y personal. Esa noche no dormí. Pasé las horas encerrado, aferrado al machete de mi abuelo. Sentía que cada sombra afuera me miraba con la burla que había visto en el rostro del nahual. A medida que la luz del sol comenzaba a filtrarse por las grietas de la ventana, el miedo no se iba. Se quedaba pegado en mis manos como sudor frío, y se convertía en un olor particular en la cabaña. Una mezcla densa y dulzona de azufre viejo y copal quemado. Un olor que mi abuelo siempre había disimulado con café y tabaco. Cuando don Genaro llegó por la mañana, lo confronté de inmediato, con el video de la criatura hablando en la tablet. Mire esto, don Genaro, mire, esta cosa habló.
¿Qué es? Dígame la verdad. El anciano miró la imagen, no con sorpresa, sino con una tristeza profunda y cansada. Luego me miró a mí, a los ojos por primera vez, y supo que yo había cruzado el umbral del ceticismo. El guardián no necesita que nadie le ayude, patrón Beto. Él sabe quién tiene que pagar. Ya le dije, su abuelo hizo un trato, un pacto de sangre hace muchos años, y el guardián no roba borregas. Él protege al rancho de la sequía, de los ladrones, de las plagas, a cambio de algo que se le entrega cada 25 años. El número 25 se clavó en mi mente. 25 años. La edad en que mi padre había abandonado el rancho sin mirar atrás. La edad en que yo había venido por primera vez. ¿Qué se le entrega?, pregunté, sintiendo que me ahogaba en el olor a azufre. Una vida, patrón. Una piel joven, de la misma sangre. Su abuelo lo llamaba el cambio. Mi mente gritó, Nahual. La leyenda mexicana de los brujos que se transforman en animales, usando pieles robadas o heredadas. Entendí que mi abuelo no había muerto de causas naturales. Su tiempo en el rancho se había agotado. Sentí una urgencia visceral de buscar en las pertenencias de mi abuelo. Necesitaba la prueba de que don Genaro estaba equivocado, o la prueba de que tenía razón. Pasé la mañana entera revisando cada rincón de la cabaña, moviendo los muebles pesados de madera de mezquite. Encontré una caja de madera bajo el closet de su ropa, cerrada con un candado de bronce. La rompí a martillazos, sintiendo que no estaba invadiendo la privacidad de mi abuelo, sino que estaba rompiendo un sello. Dentro solo había dos cosas: una pequeña bolsa de cuero con tierra oscura que olía a camposanto y un diario de tapas duras, encuadernado en cuero áspero, donde la fecha de inicio era 1967. Lo abrí. No eran registros de cosechas. Era un testamento de miedo. La letra de mi abuelo, firme pero temblorosa, relataba un evento terrible. El año 1967. El año en que mi padre, Roberto, había nacido. Septiembre de 1967. Hoy el guardián me visitó en el granero. Ya no estaba en la forma de un coyote. Era la forma de un hombre alto y deforme, vestido con la piel de un animal muerto. Me dijo que el rancho solo prosperaría si yo le entregaba la primera ofrenda, el hijo varón. Roberto, mi hijo, había nacido hace un mes. El precio era su vida. No tuve el valor. Un rancho es tierra, sí, pero un hijo es sangre. Fui al pueblo y encontré a María, la cocinera. Su bebé, un niño de apenas 3 meses, estaba enfermo y débil. Le pagué una lana. Le dije al guardián que el niño de María era el mío. El guardián aceptó al niño piel. El pacto fue sellado. Yo le doy una vida cada 25 años. Él me da protección eterna y prosperidad para la tierra. Pero juro que escucho al animal caminar con la piel de ese niño por las noches. Ahora sé que mi vida no se mide en años, sino en deudas a pagar. Las palabras me quemaron los ojos. Mi padre había escapado por el sacrificio de un bebé inocente. El nahual era, de hecho, el cuerpo de un niño que había sido usado como piel de ofrenda por mi abuelo durante más de medio siglo. Miré mi reloj. Eran las 11:47 de la mañana. El miedo se transformó en asco y culpa. El guardián no era una leyenda. Era la maldición de mi familia. De repente, sentí una necesidad visceral de confrontar la verdad. Fui corriendo al corral. Los animales no estaban solo asustados. Estaban en silencio absoluto, mirando hacia la orilla del bosque en la sierra. Eran 32 cabezas de ganado y caballos, todas paralizadas, mirando hacia el mismo punto. No me miraban a mí, el dueño, el hombre que los alimentaba. Estaban mirando un punto invisible sobre mi hombro. Me giré lentamente, sintiendo el aroma intenso de tierra mojada y algo metálico que sabía a sangre seca. No había nada, pero la tablet, que había dejado sobre la barda del corral, comenzó a chillar. No era estática, era un silbido digital. Era la grabación de la cámara 3, reproduciéndose sola. Y la voz, nuevamente, clara y sin eco, era la voz de mi abuelo. La misma carraspeada, el mismo tono cansado y autoritario que él tenía. Beto, mi niño, hiciste bien en venir, mi amor.
El ciclo debe cerrarse. Ya estoy cansado de esta piel. Es un martirio llevar la piel de un bebé por tanto tiempo. Entrégame la tuya. Es tiempo de que tú seas el guardián. La voz se apagó con una risa horrible, rompiéndose en un sonido que no era animal ni humano, sino una risa quebrada por el metal de un mecanismo antiguo, como un reloj de pared oxidándose. Y las 32 vacas mugieron al mismo tiempo, no de miedo ni de hambre, sino en una especie de reverencia profunda y colectiva a la tablet que yo sostenía en mis manos. Supe entonces que el nahual no vendría esta noche a buscarme, vendría esta noche a vestirme, y que la tecnología me había dado la prueba de que yo era el próximo sacrificio. Después de escuchar la voz de mi abuelo, pidiéndome mi piel a través de la tablet, mi negación se hizo añicos. Ya no era un cínico de la Ciudad de México, era un hombre atrapado en una deuda ancestral. El miedo se transformó en una rabia helada por la traición de mi propia sangre. Mi primer instinto fue la supervivencia. Corrí al teléfono fijo. Nada. La línea estaba muerta. Fui al módem de satélite que había instalado con tanto esfuerzo. Estaba apagado, completamente sin luz. El náhuatl no solo había llegado, sino que había cortado mis cables, cortando mi única conexión con el mundo civilizado. El rancho se convirtió en una isla de oscuridad total. Sentí el pánico real, ese que te congela los músculos y te hace respirar superficialmente. Apenas eran las 5 de la tarde, pero la densa cubierta de nubes de la sierra hizo que la oscuridad cayera como un manto de plomo. Me quedé en la cocina, el machete en una mano, el diario del abuelo en la otra y la linterna de mano encendida. Su luz amarilla hacía que las sombras bailaran con malicia, haciendo que cada mueble pareciera un espectro a punto de moverse. El silencio era total, salvo por mi propia respiración irregular. El olor era lo peor. Ese olor a azufre y copal quemado, que antes era sutil, se volvió abrumador, mezclado ahora con un aroma a carne cruda y leche agria. Era el olor de la criatura. Estaba cerca. Mi única esperanza era la tecnología que el guardián había deshabilitado. Recordé que la cámara 3, la que apuntaba al granero, tenía una batería de reserva interna, diseñada para durar 8 horas. La conecté a mi tablet. Era mi último par de ojos en el exterior, mi última ventana a la realidad. Esperé en la oscuridad. El tiempo se estiró, cada minuto era 1 hora. Escuchaba el viento silbar, pero sabía que el viento no arrastraba ramas. Escuchaba pasos suaves y arrastrados sobre la grava, justo afuera de las paredes de adobe. Y entonces, lo vi. El náhuatl apareció en el borde de la oscuridad, a unos 20 metros de la casa. Ya no caminaba. Se arrastraba con una lentitud deliberada, como si estuviera disfrutando de cada gota de mi desesperación. Era la cosa más espantosa que mis ojos de citadino jamás habían visto. Su piel era de un gris ceniza, estirada y seca, como pergamino viejo. Los hombros eran demasiado anchos para su cintura, y la cabeza, aunque con hocico, mantenía la estructura de un cráneo humano. Pero lo más horrible era la prueba del crimen de mi abuelo. En el pecho de la criatura, la piel estaba rasgada, como si un sastre hubiera hecho un mal trabajo al coser. La herida no sangraba, solo exponía un músculo reseco y amarillento. Y en medio de esa rotura, se veía algo blanco y pequeño, la diminuta costilla de un bebé. El nahual era, literalmente, el cuerpo de un niño sacrificado, usado como vestimenta por un ser oscuro durante décadas. Se acercó a la cámara y se detuvo. Sus ojos, en el monitor, eran 2 puntos rojos y brillantes que me miraban a través de kilómetros de miedo. La burla en su rostro era casi palpable. No tenía prisa por entrar. Quería que mi miedo me abriera la puerta. ¿Qué te divierte, monstruo?, sisé, apretando el machete. La criatura no respondió con palabras, sino con sonido. Empezó a golpear el metal de las canaletas que corrían por el techo de la casa. El ruido no era fuerte, sino rítmico. Un golpeteo lento como el tambor de la muerte tocando un son jarocho. Cada golpe resonaba en mis huesos. Entonces, el sonido cambió. La criatura comenzó a imitar la voz de mi abuelo, pero no pidiendo, sino burlándose con una voz juguetona y cruel. «Aquí está Beto»,
El nieto que no quiere pagar. Beto, que ama su Wi-Fi más que a su sangre. Paga, Beto, paga. Tu piel me sienta mejor que la de un niño. El golpeteo cesó. El silencio volvió, tan denso que me dolían los tímpanos. Sentí el olor, ese aroma a carne podrida cubierta de miel, justo detrás de la puerta principal. La madera, vieja y débil, comenzó a gemir. Puse el ojo en la rendija del marco de la puerta. La oscuridad era total, pero entonces la voz de mi abuelo, esa voz que me acunaba de niño, volvió, ahora suplicante. Beto, mi niño, por favor, tengo mucho frío. Mi cuerpo se está cayendo a pedazos. Ayúdame a entrar. Sé un buen nieto. Solo quiero calentarme. Esa súplica me rompió. No era el miedo a la muerte, sino la culpa. Mi abuelo me había condenado, pero seguía siendo mi abuelo. Mi mano se extendió hacia el cerrojo. En ese momento, vi un destello en el suelo. El machete brilló en el piso. Agarré el machete. Recordé lo que don Genaro me dijo. Su abuelo era un traidor. Romper el pacto era la única salida. Y para romper el pacto, tenía que ir al único lugar sagrado para la criatura. El granero, su guarida, donde guardaba sus trofeos. Rompí la ventana del fondo de la cocina con el machete. El sonido de los cristales rotos fue ensordecedor. Una traición al silencio de la noche. Salté afuera, sintiendo los cortes superficiales en mis brazos, y corrí. Corrí como un animal herido, con la linterna parpadeando en la mano, hacia el pórtico del granero. Corrí por la tierra fría, bajo la luz fantasmal de la luna cubierta. A cada paso, sentía que mis tobillos se hundían en el barro. Sentía la presencia detrás de mí, no corriendo, sino deslizándose, con la paciencia de un cazador que sabe que su presa está donde debe estar. Llegué, tropezando, y me encerré en el granero. El lugar era grande, oscuro, y olía a paja vieja, óxido y el mismo aroma a sangre seca que impregnaba el diario de mi abuelo. Estaba completamente a oscuras. Entonces, escuché el sonido. No fue un grito. Fue el golpe seco de la puerta de la cabaña principal siendo derrumbada con un solo impacto. El nahual no me había seguido. Me había permitido huir hacia su propio territorio. Estaba atrapado en su santuario. Levanté la linterna. La luz cayó sobre una esquina olvidada. No era un nido de ratas. Era un montón de pieles secas, desolladas y desgarradas, amontonadas como ropa vieja. Pieles de coyote, de perro, de mapache, y sobre ellas, el horror final, la prueba de la traición. Una pila de huesos humanos pequeños y blanqueados que formaban una figura, los restos del niño sacrificado. Mi abuelo nunca había matado a un coyote. Había matado la inocencia para salvarse. Y en ese instante sentí la respiración caliente en la nuca. Un aliento que olía a carne cruda y leche agria. El nahual estaba justo detrás de mí. «Llegaste a casa, Beto», dijo, con la voz del abuelo. «Ahora descansa. Tu piel es perfecta». Sentí el aliento caliente en mi nuca. Olía a carne cruda, a tierra revuelta y, extrañamente, a ese mismo perfume rancio que mi abuelo usaba cuando yo era niño. El nahual no había venido a matarme, había venido a tomar posesión. El terror me hizo retroceder hasta el fondo del granero. «Llegaste a casa, Beto», dijo, con la voz del abuelo, ahora más clara, llena de una satisfacción horrible. «Ahora descansa. Tu piel es perfecta para el próximo medio siglo». Levanté el machete con las manos temblorosas y lo apunté a la bestia. Pero sabía que la fuerza bruta no funcionaría contra la magia. El nahual era alto, grotescamente delgado, y cada paso que daba era una lenta tortura para la piel podrida del niño que llevaba. El nahual por fin atacó, no con furia, sino con una elegancia reptiliana, extendiendo las garras. Me lancé hacia un rincón donde recordaba haber visto una lata de gasolina vieja, que mi abuelo usaba para encender las malezas secas del campo. El nahual me alcanzó. Sentí un impacto seco en el hombro y un dolor agudo, como si un garfio de metal ardiente me hubiera penetrado la carne. El olor a putrefacción se volvió insoportable. Caí, soltando el machete, pero no la lata.
La criatura se cernió sobre mí, y por primera vez sentí el calor de su aliento. Vi sus ojos de brasas rojas brillando en la oscuridad. «No te resistas», susurró, y esta vez la voz era una mezcla del abuelo, el coyote y el chillido de un bebé. Me arrastré lejos, abrí la lata y vacié el líquido sobre el montón de pieles viejas y los huesos blanqueados del niño sacrificado. La gasolina empapó los trofeos del nahual. La criatura paró en seco. Su rostro se contorsionó en una máscara de puro terror y furia. No le importaba el machete, le importaban sus vestiduras. «¡No! Esos son mis ropajes, es mi pasado. Si quemas eso, el pacto me destruirá», gritó con una voz que hizo temblar las vigas del granero. Agarré la linterna que había caído. Rompí el vidrio con el mango del machete y encendí la paja. El fuego se extendió de inmediato, rugiendo con una furia que ahogó el grito desesperado de la criatura. El nahual no me atacó. Saltó hacia el fuego, gritando un lamento gutural, intentando desesperadamente apagar las llamas con sus patas, con las garras rasgando la tierra. Era un grito de pérdida total, de un ser que ve cómo su única posesión es consumida. Mientras las pieles se consumían y los huesos se convertían en ceniza, el nahual comenzó a encogerse. Su carne gris se volvió negra y seca, como cuero viejo al sol. El esqueleto se curvó, se rompió, y finalmente, el cuerpo se desmoronó sobre la paja en llamas. Se escuchó un último grito agudo, pero no era el de una bestia. Era el llanto metálico de un niño que finalmente era liberado. Y en el momento en que el cuerpo del nahual se convirtió en una pila de ceniza humeante, una columna de humo negro, denso y aceitoso, salió de las brasas. Era la esencia de la criatura, la maldición del pacto. El humo no se elevó hacia el cielo, se dirigió hacia mí. Intenté cubrir mi rostro, pero era inútil. El humo negro se metió por mi boca, por mi nariz, por mis ojos. Era un sabor a azufre, sangre seca y la leche agria que había olido toda la noche. Sentí un frío helado atravesar mi pecho y luego un calor ardiente que se concentró en mis ojos y mi corazón. Caí al suelo, convulsionando, sintiendo que miles de años de maldad ancestral se instalaban en mi ser. Y entonces, todo terminó. Silencio. Solo el crepitar del fuego que moría lentamente. El sol ya estaba saliendo, pintando la sierra de un naranja débil. Minutos después, escuché las sirenas y los motores de la Policía Federal. El ruido de la cabaña derrumbada o los gritos de don Genaro habían alertado a las autoridades. Me sacaron, me vendaron el hombro, me hicieron preguntas que yo no podía responder, solo balbuceando sobre coyotes, pactos y mi abuelo. Me trataron con una extraña mezcla de piedad y desprecio. La policía declaró que los ruidos eran producto de un animal salvaje y de mi pánico. El cuerpo carbonizado en el granero fue clasificado como restos de animales desconocidos. El diario de mi abuelo, que estaba en el suelo de la cocina, desapareció misteriosamente, tal vez quemado, tal vez robado. Mi historia fue archivada como locura temporal por trauma. Don Genaro me miró por última vez, y sus ojos ya no reflejaban tristeza, sino conocimiento y un profundo respeto. Epílogo, la verdad final. Una semana después estaba en la notaría de Puebla con mi brazo en un cabestrillo, firmando los papeles para vender el rancho. Sentía un vacío en el pecho, pero finalmente era libre. El comprador, un americano de Miami, sonreía con avaricia. El notario me extendió la pluma. Estaba a punto de firmar el final de mi pesadilla cuando vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Mi rostro estaba pálido, mi barba crecida, pero mis ojos ya no eran los mismos. No eran los ojos del técnico en sistemas. Había algo más en ellos. Algo rojo, un brillo tenue, como las brasas de una fogata que no se apaga. Y entonces sentí el impulso. No era mi pensamiento, era una necesidad primigenia, una orden que venía de lo profundo de mi alma. El rancho no podía quedarse sin guardián. Tomé la pluma y rasgué el papel. El sonido fue ensordecedor en el silencio de la notaría. «Lo siento, señor», dije mirando al comprador. «He cambiado de opinión. La venta está cancelada».
¿Cómo dice, señor Alberto?, preguntó el notario, frunciendo el ceño. Dije, respondí, sintiendo una sonrisa amplia, burlesca y antinatural estirarse en mi boca. Mis labios estaban secos, mis dientes más prominentes de lo normal. Dije que el rancho se queda conmigo. Ahora yo soy el guardián. Volví a la sierra esa misma noche. Dejé la camioneta y caminé hasta el corral. Mis heridas habían sanado completamente. Mi cuerpo se movía con una ligereza y una fuerza que no me pertenecían. Vi a los animales. Estaban inmóviles, mirándome con obediencia. Me arrodillé y puse un tazón de leche fresca en la tierra, al pie del granero, como don Genaro había sugerido. Sentí el impulso de cambiar de forma, de liberar la bestia que respiraba dentro de miña pele nova, mas me contuve. Por ahora, Beto, el técnico de informática, se había ido. Ahora, el nahual tenía su guardián de la ciudad. Y yo solo tenía que asegurarme de que el rancho nunca se quedara sin alguien que pague la deuda. Y tú que me escuchas, el pacto sigue vivo. La pregunta es, ¿quién de tu familia será el próximo en heredar?